Damos inicio a nuestro programa Club de Mamás. Qué bueno que ustedes están con nosotros, que nos permiten llegar hasta donde se encuentran. En este día viernes vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, paidopsiquiatra, un médico que nos ha acompañado y nos ha asistido en estos temas de las emociones de los niños, del pensamiento de los niños y de la salud mental, obviamente. Así que le recibimos hoy, y a ustedes que nos ayudan a hacer los programas, hablaremos de cómo acomodar estos temas que tanto nos acuden como sociedad, en la familia, con los niños y niñas, en esa tranquilidad emocional en la que quisiéramos mantenernos en paz, y cómo recuperar y ese equilibrio de dónde tomarnos para hacerle frente a estos tiempos tan duros. Después recibiremos sus llamadas, sus mensajes, y también daremos, por supuesto, un espacio para estas preguntas y respuestas. Iniciamos. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de Mamás con Claudia Caballero. Únete ya. Iniciamos ya el programa. Bienvenidos. Les voy dando estos números para que se comuniquen con nosotros si desean enviarnos un mensaje de texto por el WhatsApp. El número es el 3310 19 07 12. Alguna niña o niño preguntó esta semana: mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué están diciendo eso en las noticias? Mamá andaba preocupada. ¿Qué les dijo a los niños? Los abuelos que nos escuchan, bienvenidos. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. Gracias por acompañarnos, Doc. Bienvenido, como siempre. Muy buenos días. Quisiéramos comenzar compartiéndoles un pensamiento que se hace reflexión, que se hace lenguaje o lenguajear en el momento que surge la pregunta ¿qué está pasando? Y se los comparto. ¿Cómo encontrar palabras para decir algo? ¿Cómo gritar palabras para no quedarse callado? ¿Cómo encontrar emociones que devuelvan la paz? ¿Cómo encontrar conciencia que haga algo? Crear posibilidades en un pueblo con el temor que aparezca la descomposición. No hay invulnerables y el riesgo está al aire. Hoy Guadalajara, México, se encuentra de duelo. ¿Qué pasará? ¿Qué haremos? Vamos conversando, por favor. Buenos días, vamos conversando sobre el tema. Un tema complicado, un tema difícil, que ya tiene tiempo que nos has estado lacerando. El expresidente del Colegio de Psiquiatras nos comenta al respecto que es un tema viejo, que viene cada vez más golpeándonos, que nos hemos estado volteando hacia un lado, pero cada vez está más cerca de las familias, de nosotros, de los amigos, de los hijos, de los sobrinos, de nuestros estudiantes. ¿Qué está pasando? Conversemos. Conversemos, por eso yo comenzaba dándoles nuestros números telefónicos, porque si bien puedes participar con tu oído atento, como sé que lo están haciendo ya muchos padres de familia, maestros que nos siguen hoy, niñas y niños, me encantaría porque no fueron a la escuela, doctor, y entonces en la celebración del Día del Niño tendríamos que festejar la paz, el tiempo en el que se crece para ser feliz, y no tendríamos que estar hablando de estos temas. Qué bueno que vamos a hablar de estos temas, pero buscando y en la esperanza de realmente tener un clima distinto. Sí, yo creo que lo que menos podríamos hacer es tergiversar, evitar, esconder. Tenemos que encarar lo que nos está pasando y hasta reflexionar. Lo primero que yo los invito a darnos cuenta es que hay un sentimiento en el aire en Guadalajara, hay un temor y el nombre que esto puede recibir se llama duelo. Hay un duelo. Yo creo que la ciudad bien estaría que estar enlutada por estos jóvenes que no es los primeros jóvenes, sino es un número
de personas, sino jóvenes de todas las edades que se han venido extraviando, que han venido secuestrando. ¿Quién gana con esto? ¿Por qué en tiempos electorales la noticia se expande tanto? ¿Qué hay detrás de estas personas? ¿Qué familias hubo ahí? Algunos comentan que el problema económico, que la familia haya cambiado su estructura, donde la madre sale a trabajar. ¿Cuáles son las causas de esta situación? ¿Por qué la violencia viene siendo como la cotidiano de la propuesta social que empezamos a vivir día a día? ¿Cómo reírnos de algo que duele para al final tener la capacidad de saltar de regreso a una situación de tranquilidad? Démosle nombre, estamos en un duelo. Quien no sienta, quien no se dé cuenta de lo que está pasando con nuestro estado o otros estados, está volteando la cara, porque esto se acerca cada vez a la cotidianidad. Estamos en duelo, y el duelo, ¿cómo se comporta? Pues primeramente, ¿por qué nos está pasando esto? Así se comporta el duelo. ¿Por qué nos está pasando eso? Y luego se comporta que me siento triste por lo que nos está pasando. Siento la tristeza que está allí, y de ahí se van haciendo sentimientos como la ira, el enojo, la depresión. Pero tiene que llegar al punto donde debe de haber una resolución de la situación. A veces la aceptación, pero el duelo de aceptar una situación así sería conformarnos con un estado que nos lleva a esta situación. Y entonces, ¿qué le decimos a los niños? ¿Qué le decimos a la familia? ¿Qué le decimos al pacientito que viene asustado porque tiene temor de salir a la calle? A lo mejor seguimos riendo, y a lo mejor hacemos como Shakespeare o Bruno Beltengen, que decían en sus textos: la vida es un cuento contado por un idiota que solo los estúpidos ríen. A lo mejor hacemos como ese cuento, que reímos sin darnos cuenta que está pasando algo. Y si la conciencia es la parte filogenética del desarrollo humano, ¿dónde está? ¿Por qué tendría que apoderarse de un sistema social la violencia, la descomposición del tejido social? ¿Para qué? ¿Para qué la cultura tiene que llevar de entrada el lastimar? ¿Dónde quedó la realidad del acuerdo? ¿Dónde quedó la realidad del respeto? ¿Dónde quedó la realidad de los valores? ¿Qué podemos hacer? Y en la primera propuesta, cuando estamos en un consultorio o en un ambiente organizacional, es conversar. Y la segunda paso es hacer diagnósticos situacionales de la problemática organizacional. ¿Dónde están nuestros políticos que puedan resolver la violencia de manera adecuada, sin que hagan panaceas o medidas superfluas por encimita, tapando la situación y dejando que la descomposición siga como una tragedia autocumplida que va a seguir caminando sin freno alguno? ¿Cuál será el paso que tendrá que seguir nuestro país, nuestro estado? ¿Será parecido al de otros países con pobreza? Vamos a quedarnos aquí, como ustedes escuchan al doctor Miguel Ángel. Siempre es un placer escucharlo con tantas ideas que nos comparte hoy alrededor, en el contexto de este luto que en Guadalajara sobre todo se siente, pero que está en todo México, la violencia. Un país en el que están creciendo niñas y niños, jóvenes y adultos, que seguimos, por supuesto, buscando con esperanza que esto cambie. ¿Cómo y qué hacer? ¿Cómo acomodarlo? Seguimos con el doctor es psiquiatra, nos estará acompañando a lo largo del programa del día de hoy. Manténganse cerquita en Radio Mujer y también por nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo por el Facebook de Club de Mamás. Eres mamá y amas con todo tu ser. Comparte tu experiencia en comunidad. clubdemamás.com.
hacer este programa cuando ya lo tenemos incluso en la agenda con su visita, porque con él hablamos de diferentes temas del crecimiento y desarrollo de los niños, de las emociones de mamá, de papá, de cómo a veces hay temas difíciles para los adultos que son muy fáciles para los niños. No lo sé, por eso le pedíamos, doctor, ¿nos ayuda a los adultos a entender cómo acomodar noticias de terror, noticias espantosas que parecen del día a día y que son hechos que no deberían ocurrir y que están pasando en nuestro presente, en nuestra realidad? O sea, está aquí cerquita. Yo sé que me escuchan ustedes, algunas de ustedes, papás y mamás en México, en diversos estados. Sé que la mayoría estamos aquí en Jalisco y que por eso es familiar para nosotros escuchar esto, pero ya trasciende las fronteras. Somos sensibles en cualquier parte del mundo cuando escuchamos una mala noticia que proviene de otro lugar. Podemos empatizar y decir, qué barbaridad, esto está muy grave, y podemos platicar, pero yo le decía al doctor ahorita, qué bueno que usted viene porque tiene también esta experiencia profesional de tratar con emociones de este tipo y conducirnos hacia otro lugar, porque yo puedo ponerme a platicar en casa y nos quedamos en el miedo, yo tengo miedo, sí, yo también, ¿y qué vamos a hacer? No sé. ¿Y cómo le decimos al niño? No sé, mejor no le digas. Pero el niño, la niña, escucha las noticias, ve la televisión, está en las redes sociales, escucha o lee palabras que hasta para nosotros los adultos resultan inimaginables los hechos que relatan esas palabras. Sí, los estudiantes que hace 43 meses desaparecieron, los estudiantes de Ayotzinapa. Hay muchos niños que preguntan, oye mamá, ¿y qué pasó con ellos? ¿Ya los encontraron? Después se sumaron otros, no estudiantes, trabajaban, otros de los que no sabemos ni su nombre. Está surgiendo también un interés colectivo en dar fuerza y apoyar, solidarizarnos con familias que están buscando a sus hijos, con el horror de, espero que no me pase a mí. El doctor Miguel Ángel Flores Tinajero tiene una clínica de emociones, es psiquiatra, y usted trata con estos temas, doctor. Sí, la cosmovisión de esto, bueno, es que no es algo de los últimos días, esto ya tiene tiempo. Y la cotidianidad de la violencia es algo que nos está abrazando y cada vez nos genera menos reacción. Yo creo que es importante cuando vivimos un proceso de estrés o un proceso hasta postraumático de temor, de terror, de miedo, que lo tengamos que conversar y que tengamos que decir nuestras emociones. Digamos que papá no tiene temor ya de dejar a un hijo a la escuela, ir a la escuela. Yo soy profesor de una normal y ahí a 4 alumnas se las han querido llevar en unas camionetas y eso es algo cotidiano. Y los papás tienen que ir a llevar a sus hijas de facultad a las escuelas. Esto es algo que ya estamos viendo frecuentemente, que ya no van solos a las escuelas los universitarios por temor a que les pasen cosas. Y luego pensaríamos que estos fueron los últimos perdidos que sabemos hasta ahorita, que se ha hecho mucho ruido, fueron varones. ¿Y qué pasaría si hubieran sido mujeres? Bueno, curiosamente los últimos que se han estado perdiendo son varones, también en la Ciudad de México. Y tenemos a veces ya familiares, yo recuerdo ahorita un familiar de la Ciudad de México que su novio de una doctora está perdido. Un anestesiólogo, estudiante. A ver, doctor, lo voy a estar interrumpiendo y les agradecería que me ayudaran, mamás, quienes nos estén escuchando. Le quiero mandar un especial saludo a mi compañera narradora oral y promotora de lectura y sé que además, bueno, está interesada porque va a poder compartir toda esta información con su equipo de trabajo. Un saludo a quienes nos escuchan en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, a Doris López y a todos los padres de familia que durante
durante esta semana, en estos días, se acercaron o nos acercamos de alguna manera preocupados con, oye, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Un saludo a Renata Corona, que ayer me invitaba a una charla que se realizó en la escuela de sus hijas, donde ella es maestra, en donde el tema era la paz, ¿no? La paz como para construirla, como para entender cómo, si no la tenemos, la podemos ir formando juntos y encontrar en ella también un alivio, ¿no, doctor? Porque aquí lo interrumpía para que nos dijera cómo poder o cómo hacer para no contagiar a los niños del miedo que tenemos los adultos. Sí, ¿Cómo es el miedo de los niños? Claro, esto es como una noticia de miedo, como cualquier otra noticia que nos da miedo, digamos el terremoto, el secuestro, y es así. Hay que conversar con los niños, si son preescolares o escolares, cómo lo perciben ellos. Si ellos nos hacen la pregunta, que no la hagan claramente, ¿qué pasa? Yo ayer platicaba con una puber y me decía, yo no me di cuenta de nada de lo que pasaba hasta que ya tuve esta edad de 12 años. Pero antes no sabía nada de lo que estaba pasando porque mis papás me lo ocultaban, pero yo sentía que estaban pasando cosas. Los niños sienten, y eso es lo importante que tenemos que ver. Oye, ¿qué has escuchado? ¿Cómo estás? Tenemos que dirigirnos a sus emociones, a su inteligencia emocional, para ver qué es lo que están sintiendo y cuidar mucho el tamizaje de la noticia que vemos. El problema de una noticia es que la pueden pasar tantas veces como prendamos la televisión, tantas veces como prendamos un sonido. Tenemos que cuidar que si ya está la noticia, qué vamos a hacer con la noticia y para dónde nos dirigimos, y hacer estrategias familiares. Entonces los niños hay que preguntarles qué es lo que han escuchado. Si son adolescentes igual, oye, ¿qué has escuchado? ¿Cómo te sientes? Y nos dirán claramente, no, pues es que no está bien, eso no está bien. Así nos lo dicen los muchachos o los niños que ya tienen mayor edad. No está bien. ¿Por qué crees que no está bien? Pues ¿por qué pasa eso? No lo entiendo. Y de ahí nos vamos conversando. La familia realmente mexicana y la familia tapatía tiene valores. Y yo creo que es el llamado social es también llamar a los que nos representan, porque algo está pasando en la organización de quien toma el liderazgo de nuestro país o de nuestro estado. Y ayer hablábamos de un tema en las sociedades médicas sobre los impuestos, y decíamos impuestos sobre impuestos sobre impuestos sobre impuestos, y no estamos desacuerdo en dar impuestos. ¿Dónde están los impuestos? ¿Cómo están trabajando nuestros impuestos? ¿Y qué está pasando con ello? ¿Por qué se pierden los dineros de nuestros estados y se llevan a otro rumbo? ¿Por qué ha crecido la inseguridad? ¿Y qué está pasando? Yo creo que si bien ahí tenemos dirigentes, también tenemos un pueblo. Y tendremos que caminar, de conversar con los niños, que vamos a hacer, mira, vamos a empezar a platicar, ¿qué te sientes? Y socialmente tendremos que caminar hacia la acción. Si estamos en duelo, hay que sentir el miedo, pero hay que expresarlo. Y de acuerdo a la edad, cuidar estrategias de que vamos a ir haciendo. La ciudad luego como que vuelve a encontrar como una armonía y continúa. Pero es eso, que llevamos años en esta situación y nos estamos acostumbrando a una situación de inseguridad. Si el niño lo ha vivido de cerca, realmente va a requerir un tratamiento. Quien ha vivido de cerca una situación de estrés grave, como sería un secuestro, u otra cosa, como un suicidio, u otra cosa, como alguna situación de un terremoto, algo, tiene que llevar un seguimiento para acompañarlo. Si sus síntomas empiezan a mostrar temor ya muy excesivo, como miedo del miedo, ya no es un miedo a algo, sino miedo al miedo, este niño ya tiene un problema más grave. Si el niño tiene síntomas de la conducta, si el niño tiene problemas que no puede dormir, si el niño tiene problemas de que esté soñando lo que está pasando, eso ya sería un problema de estrés postraumático y a lo mejor ya está reviviendo lo que está sucediendo. Ahí ya requeriría una atención especializada, pero el duelo por sí solo hay que acompañarlo a que vaya resolviéndolo.
Aquí la conversación radica es que somos más mentes todos, somos más personas y las ideas de todos pueden hacer que la construcción que tenemos en el tejido social que se está acostumbrando a la violencia desaparezca. Y claro que somos más las personas que no queremos estar ahí. Somos más las personas que se buscan la paz, como dice Claudia Caballero, y este grupo de personas, la paz es algo que anhelamos, porque la paz va a traer consigo inteligencia relacional, ponernos de acuerdo, y que yo no pueda arrebatarle a alguien la vida solamente porque puedo hacerlo. El caos que se genera en eso puede llevarnos a eso, a un caos donde en salud mental puede provocar hasta psicosis, descomposición de la mente. Esto sería como una descomposición social. Vamos a continuar en la radio. Seguimos, por supuesto, también tomando en cuenta, y me encantaría que ustedes opinaran, ¿qué han conversado en familia con sus hijas e hijos, chicos o grandes, del tema? El día de hoy estaremos con la oportunidad de unos minutos más de charla con el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, después de esta pausa. Las mamás están en todo. Búscanos en Facebook como Club de Mamás. Continuamos con el tema. Y sí, el tema está fuerte, está difícil. Cuando hablamos de juego, cuando hablamos del amor y de estas muestras que los niños necesitan recibir para crecer, pues nos vienen mil ideas, ¿no? De cómo podemos hacerles saber, queridos, apapachados. Pues en este tema también unamos esa parte. Yo sé que hay miedo, hay desilusión, coraje, rabia, pero impera esta necesidad de hacer algo para que no avance mucho más, para que verdaderamente nuestros hijos y nosotros no andemos con miedo. Y si bien no podemos hacerlo todo, por eso es frustrante, porque tiene que venir a diferente escala. Los políticos tienen que hacer lo suyo, nosotros como sociedad civil tenemos que hacer lo nuestro, en casa, con nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? El tema es inseguridad, el tema es violencia, y sobre todo la importancia de hablar de ello buscando construir, porque por eso la visita del doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, él es paidopsiquiatra. Yo sé que usted en su consulta recibe, híjole doctor, casos tremendos, niños que se quedaron sin familias o algunos jóvenes que con su familia han vivido eso, algún secuestro, alguna muerte. ¿Y cómo lo acomodan? ¿Cuál es la forma en la que se puede empezar a sanar y realmente brindarle esos espacios dignos de un joven y de una niña o un niño que es para crecer, reír, ¿sí? No les podemos negar lo que les corresponde, y lo que les corresponde es eso, la libertad de reír, de sentirse seguros. Sí, saltar de regreso nos recuerda una palabra que la mencionamos hace rato, la capacidad de salir adelante a pesar de la adversidad, resiliencia. Tenemos que tener una moral. La familia que tiene una moral, la familia que tiene valores, es la familia que puede saltar de regreso. La familia que es flexible, que puede generar en los niños esa flexibilidad de no ser rígidos en una creencia solamente, es la familia que puede saltar de regreso. La familia que lo platica, que lo conversa y no se queda como si las cosas quedaran claras. Sí, que te cuidas, pero ¿de qué me cuido? Hay que dejarles claro, cuídate de que si te ofrecen una droga, digas, no, eso no, yo no lo acepto, ¿no? Las familias que tenemos contacto con los niños emocionalmente y con los adolescentes son aquellas que pueden salir libradas de una situación de este tipo. Las familias que ríen del dolor, puede ser que también sean familias que logren hacer esto. Las familias
que tienen una cohesión familiar, que tienen un proyecto hacia dónde se dirigen, y hay que hablar con la familia siempre en la casa y decir que cuál es nuestro proyecto familiar. Virginia Satir nos decía un proyecto familiar muy bonito que era familia nutricia, que hoy es lo que se está en boga en todo el mundo, la nutrición relacional. La familia nutricia es donde todos y cada uno de los integrantes se desarrollan. Y eso sería un buen parámetro, que todos nos estemos desarrollando. Cuando hay un sacrificado en la familia, esa familia se está enfermando. Cuando hay 2, 3 personas que tienen algún síntoma de algo, esa familia entró a lo caótico. Pero si nosotros buscamos que nuestra familia pueda tener esa cohesión, cuando la familia tiene capacidad de insight, ¿qué es esto? Que la familia no se mienta, que la familia no haga como que ya entendió y no entendió nada, que la familia no tergiverse, capacidad de insight, que te caiga el 20 de las cosas. Si has hecho algo que está mal, entiéndelo, reconócelo y continúa haciendo el cambio de persona. No, las personas por naturaleza no tenemos la perfección. Es un proyecto de vida buscar qué persona quiero ser a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, y sobre ese proyecto se va trabajando como persona. La familia que logra que sus hijos tengan introspección, que puedan sentir desde adentro las ideas, las emociones, y extrospección, que se conecten ante el cosmos, ante la sociedad, y que puedan sentir eso, son las familias que van a aprender a tener conciencia. Y esto se va a aprender desde la conciencia del yo corporal. A los niños hay que enseñarles: yo puedo, yo tengo, yo soy capaz. Cuando uno va caminando con los niños con esto, uno les va dando ese poder de generar. De hecho, en los 70, en los 80, Garmesí y Ruther se preguntaban por qué había seres humanos que ante guerras podían salir bien librados y lograban tener una vida feliz. Son estos puntos que les estoy compartiendo los que a lo largo de los años fueron generando esta fortaleza en los valores. Que no se mintiera, que hubiera conciencia. El problema de la violencia radica es que la conciencia se extravía en la función de lo moral, del valor, digamos, de las buenas artes o de las bellas artes, dijera Platón. No se estimulan las bellas artes, sino se estimula una interpretación de la vida, y entonces yo arrebato porque interpreto que es mío y no me importa que así lo haya conseguido, y menos voy a estudiar porque son muchos años y prefiero tener dinero más que estudiar. El proyecto es en el tener y no en el ser. El proyecto es quitar y no producir. Recuerden que la creatividad es el último paso de la inteligencia humana, de la cognición. Los que no son creativos se convierten en los envidiosos, que bien se ha intentado estudiar como una psicopatología, la envidia. La envidia es lo que aparece cuando alguien no puede ser creativo, pero todos los humanos, desde el hecho de ser humanos, tenemos creatividad. La cuestión aquí es que no nos demos cuenta de esta y empezamos a hacer historias graves, como el empezar a transgredir al otro. ¿Cuánto vale un ser humano para las personas que lo desaparecen? ¿Cuánto vale una persona? ¿Cuánto vale una sociedad? Y van perdiendo, ¿no?, el rumbo, y ya han existido estudios sobre los genocidas. Digamos, Adolfo Hitler decía: mata 1 y matarás 10, mata 10, matarás 100, mata 100 y matarás la humanidad. Los genocidas han estado allí, y en los estudios sobre los apegos, los estudios que se hicieron sobre estas personas, se encontraron que tenían lo que llamamos en México poca madre. Había problemas graves de la vinculación y había una formación en la interacción entre lo biológico y el ambiente que iba generando cambios. Actualmente se sabe que parte de nuestra persona, el 40% es biológico y el 60% es social, ambiental. Antes se creía que lo biologicista era lo que generaba un individuo, y antes se creía también que los sociologistas, los sociólogos, creen que todo es construccionista o constructivista, y no le apostaban nada a la biológica. Es la interacción, la célula es la interacción,
Y ahí tendremos que hacer un análisis de esto y cómo llega la enfermedad del poder a ser tan aplastante que ya a veces ya no importa cuánto dinero se tenga ni cuánto poder, sino hay que seguir teniendo más y no importa el medio. Doctor, escuchando esta visión, nos queda claro lo importante que somos en familia, en nuestro equilibrio para poder brindar esos espacios para platicar, esa recuperación de los valores, esa constancia en los valores, porque yo puedo decir lo maravilloso que deseo que sea mi familia, pero en la práctica no estoy haciendo nada, ¿no? Tener la entereza para continuar con ello, pero no estamos solos. Aquí estoy recibiendo algunos mensajes y con ellos, después de la pausa comercial, los leeré todos, pero coinciden muchas de las mamás que le están escuchando ahorita, que son las que nos enviaron mensajes. Sé que hay papás también oyéndonos. Coinciden en la televisión, los medios, los contenidos, la calidad de esos contenidos y el tono de esos contenidos, que está siendo muy violento, que está ensalzando también estas prácticas del poco valor y todo tengo y fácil. Y por supuesto, bueno, de lo que ahora ya es todo una tendencia que permea, ¿no? Y que hace también un aspiracional para los chicos jóvenes que dicen, yo quiero ser eso, ¿no? Antes eran policías y ladrones, pero ahora también están otras variantes. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Sí, la realidad no existe como únicamente plasmada por una sola mente. Digamos, los neurocirujanos dicen no hay dos cerebros iguales. Pues los psiquiatras diríamos no hay dos mentes iguales. Claro que no hay dos mentes iguales. Y la realidad no existe como en una sola mente. Eso depende de la percepción y de las creencias. El blanco no es el mismo blanco para cada ojo que lo ve. Aquí la cosa es que digamos es blanco almendrado y así lo entendemos todos y así nos vamos caminando. Aquí la cosa es cuando alguien interpreta que ese blanco no es el blanco que yo veo y no quiero el otro y me quedo con mi blanco y ahí empieza el problema del otro, donde el otro ya no es parte de mí y hago de mí algo que no tiene que ver con el otro y parafraseamos a Octavio Paz, si no alcanzamos a entender esto de que el amor es descubrir que sin el otro no soy yo, ¿dónde quedamos? Entonces el otro ya no importa como parte de mí mismo, cuando en las culturas milenarias el otro soy yo. Y esa tergiversación del otro, donde posiblemente sea una construcción de una nueva cultura o civilización, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la mentira o cuál es la verdad en esto? Y aquí es donde necesitamos conversar para volver a replantear que el acuerdo, lo que nos hace generar mejor condición de vida. ¿Cuál es la propuesta mundial? La felicidad, la paz. ¿Cómo se puede llevar eso? Tenemos que irlo a conversar. Vamos a seguir conversándolo. Lo voy a interrumpir al doctor porque tenemos en la radio que ir a una pausa comercial, pero seguimos en la transmisión por el Facebook de Club de Mamás si ustedes nos quieren seguir con las preguntas y algunos comentarios. Sí, vamos a hablar de estos contenidos, una narcocultura que están consumiendo jóvenes, niños, adultos, por supuesto, también, y que aquí la pregunta es, ¿qué tanto afecta esto? ¿Qué tanto realmente está creando casi un aprendizaje de estas otras formas? Después de la pausa regresamos. Son las 11 de la mañana con 48 minutos. ¿Cómo acomodar lo que sentimos con respecto a la violencia en la que vivimos? Tú puedes decir, no, yo no vivo en violencia. La verdad es que nosotros cultivamos la paz en mi casa, en la escuela, la comunidad a la que pertenezco. De verdad estamos muy conscientes y buscamos el buen trato.
Y eso es maravilloso. Hablen de ello también, compártanlo. Hay quienes pueden servirse de un ejemplo que ustedes verdaderamente brindan y ya lo han hecho un hábito. Compártanlo, no lo minimicen. No hay que dar por hecho que pues sí, nos llevamos rete bien. No, hay que apreciarlo, hay que hablar de ello, regresar, limpiar, ponerlo al frente, qué sé yo, ponle bullets, puntitos, ponlo en la cocina, ¿no? Recuérdalo para todos. Esto probablemente no va a hacer que se acaben los hechos violentos que nos ponen tristes, enojados y miedosos, pero sí contribuyen a mantener un equilibrio, entiendo así, doctor. Sí, hay una teoría sobre la manipulación de un pueblo sobre la violencia. Y esto lo habíamos comentado una vez en un programa. Sí, está buenísimo eso. La violencia que a los pueblos los desgasta, los desmoraliza. Los somete. Posiblemente sea una propuesta. Sí. Y no tendremos que dejar que esa propuesta nos consuma la autoestima, la representación de nosotros mismos. Y el consejo sería empoderarnos. Apaga el televisor. Empodérate, empodera a tu familia. Apaga esas redes que no te están dando paz, que no te están ayudando. Las noticias las puedes escuchar una vez a la semana y ya las tienes. O comprar un periódico que te sea de tu calidad. Y pon los programas que te generan tranquilidad. Empodérate. Busca que la familia encuentre ese proyecto de unidad familiar. Habla de cuál es el proyecto de la familia. ¿Tú qué necesitas en casa? Esto, ¿yo qué necesito? Y vayan trabajando sobre su proyecto familiar. No lo dejen como algo implícito, explícitelo. Díganlo, háblenlo para que puedan generar eso y no nos consuma esta propuesta que desmoraliza y pareciera... Digo, si yo fuese muy religioso, como que el mal se ha empoderado del mundo. Uh-huh. No permitamos que esta descomposición del tejido social siga creciendo, y para eso la palabra mágica es empodérate de las cosas. Si tú ves que no hay más que nos estén dando ahí, apaga el televisor. Hay muchos jóvenes ahora que no tienen televisor, en donde viven con sus roomies, los han sacado y están tomando nuevas acciones sobre eso. Hay muchos jóvenes que ya no utilizan transporte para no tener que ver con la gasolina y empiezan a moverse de otra manera. Hay muchos jóvenes que empiezan a tener acuerdos para poder alimentarse entre ellos y ya no generan tantos gastos. Tenemos que ser creativos. Recuerden que la creatividad es la parte más bondadosa que tiene la mente humana, que es reinventarnos, que es reformularnos. Entonces tenemos que generar esto, y los mexicanos para eso somos buenísimos. Volver a reinventarnos, pero no permitir que esto siga, y no tendremos que dejar solos a esta sociedad que está padeciendo de cada vez más de síntomas de inseguridad, de síntomas de violencia. Entonces yo creo que las familias que tienen cohesión, que se juntan y que van conversando, que van platicando y que van tomando acciones, van a ser las que van a salir o van a regresar de nuevo a estar bien. Bien, hay preguntas y creo que también nos puede llevar a otros temas, solo que hay poco tiempo, así que trataré de ser breve. Dice aquí una de ustedes que escribió por el WhatsApp: estoy mal al no ver ni oír noticias y no preocuparme de ese asesinato de los estudiantes. Tengo un hijo de 5 y uno de 7. Esto es algo que se ha venido dando. Nos hemos estado volteando hacia un lado, hemos estado haciendo a un lado las cosas. Yo creo que cuando estamos frente al dolor, lo primero que hace uno es negarlo. Uh-huh. ¿Se acuerdan de las fases del duelo? La negación es lo primero que aparece en el dolor. Uno le dice al papá, es que su hijo está muy malito y posiblemente va a fallecer, y los papás nos dicen, pero se ve bien, ¿verdad? Lo niegan. Igual aquí, se perdieron 3 muchachos, pero nomás son 3, ¿verdad? No. Son muchos, pero esos son los nombres que han salido. Hay más. Y yo les comentaba de un conocido anestesiólogo de la Ciudad de México que está perdido. Sí, si empezamos a sumar, son muchos. Y ya conocidos cercanos a nosotros. Entonces,
No, son muchos, pero el primer mecanismo es que no quiero que me duela. Las mamás nos dicen, yo veo a mis niños salir de la casa y no sé si los regresen. O sea, el temor está ahí, el estrés postrauma está ahí, el miedo está ahí. No, yo creo que querer no ver noticias y querer evitarlo es una reacción natural. Pero yo creo también que tenemos que tener acciones para no dejar que esto tome un rumbo sin cabeza, sin medida, y tendremos que entrar donde tengamos que entrar, porque si no, esto sí está siguiendo como una profecía autocumplida de tragedia. A ver, dice, buen día, excelente tema, gracias al invitado. Mi niño de 9 años, cuando oye alguna noticia de que se robaron a algún niño o que encontraron a niños muertos, como en Siria, al momento de dormir no concilia el sueño y me dice que tiene miedo. ¿Está bien que no se entere a esa edad de lo que pasa en el mundo o se tendría que evitar que él sepa noticias terribles que pasan? Yo creo que lo que no está bien es que las estén repitiendo. Lo que no está bien es que las estén volviendo a escuchar. Digamos, ya escuchamos la noticia, ya la escuchamos. Si hay familias que tienen el televisor en las noticias todo el tiempo, y si se acaban ahí, las cambian a otro, y la cambian a otro, y le cambian a otro. Entonces hay gente que hace como compulsiones con las noticias, o abuelitos que nomás les gusta estar escuchando noticias. Bueno, hay que buscar empoderarnos de esa información y apagar el televisor, ¿verdad? Sí, aquí hay de hecho el tema de la señora Esperanza que pone aquí en la mesa desde hace rato, dice, para ella toda la culpa es de la televisión, dice aquí, enaltecen enaltecen las maldades que hacen, las televisan con lujo de detalles, nefasta escuela para todos, dice, y los delincuentes por dinero se meten a eso en la vida real, que pongan freno a la televisión, es urgente porque la televisión entra a todos los hogares y todos lo ven como normal, suicidios, secuestros, asesinatos, o sea, claro, es que ves los argumentos de las series, de la telenovela, de la película, y todos son esos, ¿no? Muerte, muerte, muerte para todos lados, pero aquí dice, hasta los noticieros no tienen freno, por ganar la mejor noticia, todo lo detallan para mal. Dice, y hasta les dan ideas a los maleantes. Señora Esperanza, gracias por escucharnos y escribirnos. Ya lo decía el doctor, dosifiquemos, tengamos el poder de apagar, porque yo sé que sería, usted podría hacer toda una cruzada para que quitaran esas películas y para que la televisión desapareciera. No, eso no va a pasar, ¿sí? Pero lo que sí puede pasar, y usted tiene todo el poder para hacerlo, es apáguelo. Sí, la violencia elija es cotidiana. Otros contenidos. Y no permitamos que siga siendo cotidiana. Y cuando hablamos de la televisión, o podremos decir el cine, no, es que sí hay en televisión programas que aportan, investigaciones documentales, hasta comedias que te pueden hacer reír, o sea, sí hay otros contenidos. Sí puedes ir al parque, sí puedes llevar al niño a natación, sí puedes jugar con el niño, lotería, Jenga, Scrabble. Dice, soy Rocío de la Ciudad de México, 2 hijos de 22 y 25, no los puedo tener en una burbuja, salen y llevan su vida, sin embargo, como papás nos da terror estos eventos, efectivamente requerimos paz, iniciar desde nuestra casa trabajo y exigir a nuestros gobernantes su principal objetivo, dar seguridad, pues muchas veces están involucrados con los mismos criminales. Rocío, te mando un abrazo y gracias por escucharnos. Espero que todo lo que el doctor ha compartido en el programa y lo que ustedes también nos han ayudado sea útil para seguir conversando del tema. Hay una pregunta de nuestro querido pediatra, el doctor Grajeda, que es asesor también del programa y que al escuchar, fíjense, él también está oyendo con nosotros los programas. Pregunta, doctor, que en su consulta él ve más bien síndrome de mucha madre, con respecto a lo que mencionaba hace rato, doctor. ¿Padres ausentes o madres protectoras? ¿Cuál es su opinión? Sí, el descuido, tanto como la sobreprotección, son agresiones disimuladas. El sobreproteger a un ser humano es como decirle, tú no lo puedes hacer, no eres capaz y yo lo hago por ti. Las dos son agresiones disimuladas y las dos requieren de orientación y de manejo porque están generando un problema que yo lo marcaba al principio como una facultad para desarrollar seguridad en la familia, la individualidad. Los niños hay que conducirlos a que sean individuales, que puedan volar y que tengan sentimientos y sentido de comunidad. Doctor, vamos a cerrar el programa. Sé que casi la pregunta sería solo reír, solo juegos, solo para acomodar esto, o también a los niños les va bien, además de hablar de sus miedos,
ver o escuchar alguna historia de miedo que los haga sentir. Eso a veces las mamás no lo queremos y decimos, no le pongas esto porque le va a dar más miedo. Y resulta que eso es lo que el niño quiere, un cuento de miedo. Sí, bueno, yo creo que el sentimiento que está en el aire en este momento en Guadalajara es de miedo, de tristeza. Es lo que nos hace sentir la población cuando anda uno por ahí. Y creo que estamos en duelo y hay que darle nombre. Tenemos un duelo. Yo propondría a los gobernantes que enluten a la ciudad para que se pueda vivir el duelo como tal y que lleguemos a esta parte de resolver el duelo juntos, y que ojalá juntos encontremos el camino. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Flores Tinajero y a todo el equipo que hace posible este Club de Mamás. En nombre de todos ellos, muchas gracias y excelente fin de semana. Joyerías Bizarro, momentos inolvidables presentó. Puntualidad informativa.